¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? Con Defensa Trabajador de Global News puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto@globalnews.cl y para mayor información visita www.global-news.cl. Con Defensa Trabajador de Global News nos pagas cuando ganemos tu caso. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl y visítanos en nuestras redes sociales. En Twitter, @radiohoycl. En Facebook, radiohoy.cl. Radio Hoy. La información es ahora. Radio Hoy. La información es ahora. Los mitos, las leyendas, lo que no tiene explicación, ahora se hacen eco en los estudios de la Hoy. Magia y realidad. Con la conducción de Claudio Acuña, el mundo de lo paranormal y lo desconocido se hace presente en esta mesa, donde trataremos de responder todas nuestras interrogantes más ocultas. Magia y realidad. Al aire por los micrófonos paranormales de la Hoy. Hola, hola, muy buenas noches. Aquí Claudio Acuña. A ver, iniciamos una jornada que espero que sea provechosa para todos nosotros, y esta jornada inicia con una serie de explicaciones, unas explicaciones de quién soy yo, qué es, cuál es la razón última de realizar este programa, y luego abordaremos esos temas que nos interesan: mitos, leyendas, inexplicados, paranormal, lo desconocido, pero desde una óptica diferente. Yo sé que al auditor le va a costar en un principio enganchar, porque estoy ofreciendo una visión totalmente diferente de lo desconocido, de lo metafísico, y esta visión totalmente distinta viene de un viaje que empecé desde la infancia. Soy un hombre de 45 años y desde muy chico he tenido toda clase de experiencia extraordinaria, y mi conciencia empezó a desarrollarse más bien desde el lado mágico y místico, pero con las presiones sociales también tuve la necesidad de desarrollar esta otra parte, la externa. Entonces llegué a un punto en que era necesario hacer un equilibrio entre estas dos partes de mi vida. Luego de 30 años de estudio, de estar metido en toda clase de eventos esotéricos, de haber estado con ritos, grupos, haciendo y practicando, no sé, rituales, canalizaciones, cuenta usted. Desde la escuela, desde las distintas escuelas mágicas, llegué a la conclusión de que había que llegar a un entendimiento entre magia y ciencia. Y yo sé que es difícil, o sea, es fácil de decir, y es algo que se ha perseguido mucho, pero eventualmente en algún momento del año pasado, a finales del año pasado, llegué a una epifanía en la que alcancé una comprensión que no tenía antes sobre este tema esotérico, y desarrollé una teoría de la conciencia. Teoría de la conciencia, tanto cómo se estructura la información de la conciencia, como desde dónde se percibe la realidad, y cómo funciona este tema de los niveles de conciencia.
Porque hasta ahora, y si usted está prestando atención a lo que digo, y ha practicado una disciplina de meditación del New Age, o ha estado en alguna escuela esotérica, sabrá que se considera que los niveles de conciencia son inherentes a el nivel espiritual del individuo. Y tengo una visión diferente. Creo que provienen de un accidente histórico en el que se ha tenido acceso a una experiencia unitiva, a una experiencia mágica, mística, esotérica o lo que quiera, y desde ahí el mundo se percibe diferente. Hay gente que nunca ha tenido esta experiencia mística, esotérica, jamás ha tenido una experiencia unitiva. Es por eso que la gente que tiene una visión externa, científica de la realidad, no se concilia con quienes tienen una percepción interna, religiosa o mística o esotérica de la realidad. Desde esta teoría de la conciencia se ofrece un marco teórico desde donde podríamos aplicar el juicio científico, el método científico a algunos fenómenos de la conciencia. Estoy hablando de aplicar método de doble y triple ciego a, por ejemplo, viajes astrales grupales. Y pienso que es totalmente posible. De hecho, escribí un libro sobre eso. El libro es La teoría de la conciencia. Se llama Teoría de los niveles de conciencia, magia y realidad. Y no está a la venta. Está colgado en internet para que usted lo baje, lo lea y lo estudie. Necesito reunir una cierta cantidad de gente para realizar experimentos, y estos experimentos hacerlos públicos y así demostrar que efectivamente es posible traer al mundo de lo racional la experiencia interna, la experiencia mística, y al mismo tiempo desde la experiencia interna hacer transformaciones en el mundo externo. ¿Por qué? Bueno, empecemos el viaje, empecemos la explicación de cómo funciona y qué propone esta teoría de la conciencia y cómo afecta esto a su visión de la realidad, cómo afecta esto a su visión de lo que es esotérico, metafísico, y cómo la construcción de la conciencia construye su realidad aunque usted no crea en lo metafísico y esotérico. La teoría de la conciencia, a grandes rasgos, dice que la conciencia está compuesta por información esencial. Ese es el punto principal. La conciencia está compuesta por información esencial que se aglomera de acuerdo a afinidades. Y estas aglomeraciones se van generando constructos como podría ser el crecimiento de un fractal, que crece de acuerdo a afinidades de forma. La conciencia se va desarrollando de acuerdo a afinidades de forma también, de alguna manera. En realidad no es afinidad de forma, sino es afinidad de información. Yo no puedo ser consciente de lo que no reconozco en mí. Es decir, debo pasar por un periodo de aprendizaje antes de poder interpretar lo que veo en el exterior. Ese aprendizaje lo pasamos todos de niños. Todos pasamos ese mismo aprendizaje de niños, de bebés. Y eventualmente nos convertimos en ciudadanos de nuestro tiempo, de nuestro status quo. Interpretamos nuestra realidad de acuerdo a lo que hemos aprendido. Y esto se oye muy evidente, pero resulta que no lo es para la mayoría de la gente. La mayoría de la gente no distingue entre una persona y el personaje social que se ha construido de su status quo, desde aquello que fue educado para creer. Le voy a poner un ejemplo. Hace 500 años, si usted hablaba de orientales, probablemente se hubiera hecho una imagen muy distorsionada, de gente de ojos rasgados, de sombrero de determinado tipo, de kimono. Hoy en día hablamos de orientales y viene a nosotros una imagen mucho más sofisticada de lo que es un oriental, de lo que es un japonés, un coreano. Esta imagen más sofisticada viene porque en la actualidad contamos con mucha más información sobre el tema, sobre aquello que no conocemos, pero que sabemos que está ahí.
Nosotros no conocemos la identidad de la persona que nos rodea si no hemos tenido contacto íntimo, si no forma parte de nuestro núcleo interno. Sin embargo, asumimos a la persona que está al frente de acuerdo a esas valoraciones que nos ha dado la sociedad, a ese status quo. A medida que el conocimiento de realidad crece, se hace más eficiente, se hace lo que percibimos como realidad es efectivamente más cercano a la realidad. Pero ese desarrollo está estancado en la mayoría de nosotros. Nosotros trabajamos básicamente desde el statu quo, desde la creencia, desde el dogma. Para romper ese trabajo desde la ideología, se necesita una serie de procesos, de estudios, de trabajo interno, que hasta ahora ha estado a disposición de un puñado de gente. El puñado de gente que se puede dar el lujo, permitir estudiar temas esotéricos, irse a un retiro de 20 días o de un mes a la India, de dedicar tiempo solo a la introspección, de darse... Tiene que ser gente con unas características muy especiales, tienen que estar muy por encima del tercer peldaño de la pirámide de Maslow. O sea, la situación económica totalmente resuelta. Y nosotros sabemos que la mayoría de nosotros no está en esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Que la experiencia mística, la experiencia esotérica, de acuerdo a estos sistemas antiguos que actualmente utilizamos, ya llámese yoga, religiones de la edad de bronce, o incluso las disciplinas New Age, que tienden a las estructuras como pirámides, tienden a que solamente algunas personas puedan acceder a los niveles superiores de conciencia. Desde esta teoría de los niveles de conciencia, lo que pretendo yo es democratizar la experiencia mística, hacer que todo el mundo sea capaz de llegar con menos esfuerzo a experimentar estos niveles elevados de conciencia, experimentar esta epifanía. Una epifanía no debiera ser el último peldaño del desarrollo espiritual. Una epifanía debiera ser algo que se produzca una vez cada 6 meses. Cada vez que se produce una epifanía, se está produciendo una realineación entre las creencias y la percepción de la realidad. Por eso una persona vuelve transformada después de una experiencia mística, una epifanía. Pero eso no es común. Se necesita mucho esfuerzo, mucha dedicación, o haber padecido sufrimientos tremendos para poder llegar a una epifanía sin dedicar años al estudio y al desarrollo de la espiritualidad desde las escuelas tradicionales. Esta teoría de la conciencia no solo explica diferentes fenómenos, ya que si usted ha sido atraído a este programa, ha sido atraído por lo fenomenológico, diferentes explicaciones a mitos, leyendas, a lo inexplicado, a lo paranormal, y esas explicaciones permiten no solamente superar el miedo que estas experiencias extraordinarias provocan, sino que permiten explicarla y trabajarla, porque hay un asunto de que si en su casa de pronto hay presencia, o si sabe o si está paralizado de salir en la noche porque sabe que en la esquina se aparece el perro sin cabeza, no sé, vaya al sur de Chile y va a encontrar que hay detrás de cada portón penas, ¿no? En cada árbol hay un aparecido, en cada esquina hay un espíritu en pena. Y eso es porque nada, hay un terror a lo desconocido que viene precisamente de no saber qué es lo que se enfrenta. La conciencia tiene terror, tiene pánico de confrontar lo que no es capaz de procesar. Se paraliza. Por eso usamos muletas ideológicas para enfrentar lo desconocido y desde ahí hacerlo más cercano, hacerlo comprensible, aunque la explicación sea absurda. Aunque la explicación sea que, no sé, estoy viendo pitufo y tengo que dedicarme tiempo a la pitufomancia
para poder hacer que los pitufos se desvanezcan. Las explicaciones son reconfortantes y entregan un marco de imágenes, un marco, si quiere, de símbolos que pueden ser aplicados a la realidad desconocida para que nuestra conciencia pueda percibirla. Si conciencia es información, entonces necesito cierta cantidad de información específica para denatar aquello que es extraordinario. Lo extraordinario no lo puedo percibir por sí mismo, tengo que tener cierta educación en cuanto a qué es lo que estoy percibiendo. Entonces, y la demostración de esto, bueno, se me hace muy evidente, pero puede no serlo tanto. Por ejemplo, algunos fenómenos como la aparición de ángeles, duendes a lo largo de la historia, que a partir de la década de los 70 empiezan a ser extraterrestres, alien. El mismo fenómeno. Se está percibiendo mejor, o el status quo de alguna manera permite a la persona interpretar el fenómeno extraordinario de una manera diferente de acuerdo a lo que está de moda en el sistema ideológico de la época. Nuestra conciencia necesita ese marco teórico. Ahora bien, el marco teórico puede ser muy abierto, un marco teórico que comprenda la realidad de lo observado, por lo menos la naturaleza de lo observado. Aquí no tenemos la explicación a todos los misterios del universo, pero ya comprendiendo la naturaleza de lo observado, es posible que la conciencia se enfrente a lo desconocido desde una actitud receptiva. Entonces podría ser que el alien en realidad se trate de otro tipo de constructo, otro tipo de información extraordinaria, y que se puede extraer algún significado relevante para la vida cotidiana desde esa información. La conciencia, si alguien en estos momentos está sintonizando y tiene alguna duda, consulta, pregunta, agradecería mucho que le hiciera llegar, porque de momento yo solamente me puedo imaginar cuál es la duda que puede surgir. Efectivamente, este es un llamado a la revolución de la conciencia, es un llamado pienso que un granito de arena al tema del despertar del ser humano. Desde este marco teórico, creo, que es posible no solamente democratizar la experiencia mística, sino que empezar una línea muy interesante de investigaciones para las personas que tengan esa inclinación por la investigación. Por ejemplo, para un sociólogo, y desde el punto de vista sociológico o incluso antropológico, plantéese el paso de tribu a nación desde esta teoría de la conciencia. Imagine que el desarrollo de las civilizaciones surge a partir de la comprensión de la realidad externa de los grupos humanos. A medida que aumenta la comprensión de esta realidad externa, también aumenta el dominio del exterior, el dominio. La tribu de cazadores recolectores se vuelven sedentarios, empiezan a cultivar sus propios alimentos, y la explicación tribal que tiene la realidad del cazador recolector no es la misma que tiene una tribu que ha crecido, cuyo individuo ya no forma parte de un colectivo, un núcleo, una tribu, forma parte de una nación. El individuo de la nación debe tener un sistema ideológico que pueda abarcar a personas que forman parte de la nación, pero no forman parte de su núcleo interno. Repasemos eso. Yo estoy en una tribu, conozco a cada uno de los habitantes de la tribu, conozco su gusto, el tono de su voz, el sonido de su risa, forman parte de mi núcleo interno. Cuando formo parte de una nación, hay una persona afuera de mi núcleo interno,
a la que no conozco, pero la puedo asumir desde los valores que me entrega la nación sobre la persona, sobre los individuos en general. O sea, si lo veo vestido de determinada forma, teniendo ciertas actitudes, puedo asumir a esta persona, aunque no la conozca. Entonces yo le digo, ¿a cuántas personas, qué tanto conoce usted de su realidad y qué tanto asume de su realidad? El paso de tribu a nación es un paso crítico. Y yo le digo que en la mayoría de los casos, por ejemplo, en la actualidad o antiguamente la identidad de nación era una identidad muy fija, muy fuerte, que no estaba contaminada. Pero la contaminación cultural hace que la identidad de nación también experimente una suerte de corrupción. Imagínate si usted que forma parte de un habitante de una ciudad-estado griega, usted es ateniense, y es ateniense, y por allá estarán los espartanos, y por allá estarán los tebanos, pero usted tiene su identidad nacional muy bien formada. Cada individuo de su sociedad asume su rol. Las naciones actuales no tienen esa característica. Nosotros nos sentimos parte de una nación que opera por y para nosotros, y nosotros al mismo tiempo cumplimos con todas las obligaciones que requiera para la nación. Ocurre entonces un fenómeno bien interesante, que a pesar de estar inserto en una nación llamada Chile, nuestra conciencia es tribal. Nos identificamos mucho mejor con las personas que tengan afinidad de gustos, de recuerdos, de apariencia inclusive, que hasta con miembros de nuestra propia familia. Ese es un gran problema en la actualidad. Tenemos una conciencia tribal herida, la mayoría de nosotros. ¿Qué significa? Que nuestra conciencia es tribal y no somos capaces de abstraer esta rivalidad para ver al ser humano en el otro. Aspectos más que trasciendan el accidente histórico, aspectos que trasciendan gustos, apariencia, preferencias. No podemos entender que aquel que tiene gustos, apariencias, preferencias diferentes sean tan humanos, y sus gustos, apariencias y preferencias sean tan válidas como las nuestras. Eso sería una conciencia nación. Me avisan que tengo que avisar una tanda de comerciales. Así que ya volvemos. Radio Hoy, la información es ahora. Este y todos los lunes no te puedes perder Magia y Realidad. Fenómenos paranormales, mitos y realidades se toman los lunes de la Hoy. Magia y Realidad. Claudio Acuña te invita a vivir una experiencia única e irrepetible. Lunes, 20 horas. Magia y Realidad. Por los micrófonos de la Hoy. Estudio Jurídico Global News abarca las más diversas áreas del derecho, especialista en derecho de familia, civil y laboral. ¿Las deudas te agobian? Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos el mail contacto@global-news.cl o visita www.global-news.cl y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. El equipo polideportivo de la Hoy lleva a sus hogares Hoy Deportes al aire, con todo el acontecer nacional e internacional. Todas las disciplinas están presentes en el noticiero polideportivo de la Hoy.
Hoy Deportes, la pasión que desborda tus sentidos. Lunes y viernes de 12:30 a 13:30 horas. No te lo pierdas. Personaliza tus ideas con Estampados MG, una excelente alternativa de estampado de poleras, tazones, cojines, delantales, entre otros, especializados en personalizar souvenir para los fanáticos del fútbol. Encuéntranos en Facebook y síguenos en Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile, la mejor opción de precio y calidad. Estampados MG. Cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa de una manera segura, fácil y gratuita. En Cuivo.cl puedes encontrar autos, casas, ofertas de trabajo, artículos para el hogar y mucho más. Nuestro servicio está dirigido a toda la población, pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente. Cuivo.cl, donde buscar y ofrecer es más fácil. ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? Con Defensa Trabajador de Global News puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto@globalnews.cl y para mayor información visita www.global-news.cl. Con Defensa Trabajador de Global News nos pagas cuando ganemos tu caso. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl y visítanos en nuestras redes sociales. En Twitter, @radiohoycl. En Facebook, radiohoy.cl. Radio Hoy. La información es ahora. Radio Hoy. La información es ahora. Ya, estamos volviendo al aire después de los anuncios y si en este momento surge alguna duda, alguna interrogante, pueden enviarnos por el WhatsApp sus consultas. Yo aquí la veo y respondo en la medida que mi conocimiento lo permita. Estábamos hablando de la teoría de la conciencia en relación con procesos históricos y procesos personales, que no somos conscientes de que al ver al otro que no conocemos en persona, con quien no nos hemos relacionado, en realidad estamos viendo a un personaje que nos hemos inventado desde la información que nuestra sociedad nos brinda sobre determinados personajes, determinada apariencia, determinada estereotipo. Con todo lo mismo, también con la experiencia interna. Y esto se debe a una cosa que es común a todos, es que nuestra percepción de la realidad depende de nuestro accidente histórico. Porque dependiendo de dónde nacemos, cuáles han sido nuestras primeras experiencias en la vida, es la información que hemos reunido para interpretar la realidad una vez adultos. La información esencial que define la realidad subjetiva del individuo, el yo soy que se planta y se define ante el mundo. Ese yo soy se determina a edad muy temprana. De hecho, tenemos gente que está totalmente cristalizada en su accidente histórico y pueden ser todavía adolescentes. Ya saben todo, o ya lo sabemos todo, porque estamos todos en el mismo baile. La única forma de ir más allá del accidente histórico es un proceso complejo de reconstruir la estructura de nuestro pensamiento, reconstruir la forma en la que
interpretamos la realidad. Y para ese reconstruir se requiere darle al cuerpo y a la mente una cierta cantidad de información, y la voy a llamar información esencial. No es lo mismo que leer muchos libros sobre el tema de la autoayuda, por ejemplo, que experimentar un hecho trascendente en carne propia. No es lo mismo, bueno, eventualmente vamos a hablar por qué la magia y por qué publicaciones como El Secreto y todas esas no nos funcionan. Básicamente porque, y más adelante ahondaremos en esto, ahora solamente voy a comentar que usted no puede imaginar cómo va a ser su realidad. La realidad es una, es aquí y ahora. Al estarla imaginando, usted solamente se convierte en una persona que aquí y ahora está imaginando otra realidad. Se trata de un proceso que puede parecer fino. Hablan del subconsciente, el subconsciente no entiende la negación, no entiende lo imaginario, pero es bastante más complejo que eso. Yo creo que el subconsciente como constructo es una negación positivista de que la conciencia es una. No creo que haya desde esta teoría de la conciencia, la posibilidad de explorar el paisaje interno está totalmente abierta a nosotros. No es que haya un subconsciente que va a permanecer siempre oculto y ajeno. El tema es que no podemos explorar este mundo interno sin sin información apropiada, porque al ir hacia el interior no vamos a tener punto de referencia y cuando volvamos a los estados normales de conciencia no nos vamos a acordar de nada, porque no hay nada con que asociar la información nueva que podamos obtener en este mundo interno, en esta conciencia interna. Por eso surge la necesidad de reunir información esencial. Yo me hice una serie de preguntas, así como queriendo adelantarme a lo que pudiera preguntarse a alguien del auditorio, y bueno, a medida que nos vayamos conociendo mejor, podré entender cuáles son las dudas esenciales sobre el tema de la teoría de la conciencia. Ahora, ¿cómo sería un sistema ideológico en la edad de bronce? Eso es lo que estábamos hablando ahora, y son los sistemas ideológicos que abundan en la actualidad, porque tienen la estructura que para usted o para cualquier persona que practique un sistema devocional está estructurada como pirámide, con un líder religioso, un dogma, una forma, y las personas de la base de la pirámide están ahí para sostener los esfuerzos de introspección que están haciendo las personas en la cima de la pirámide. En Egipto el trabajador estaba en función de que la casta de sacerdotes pudiera lograr estados superiores de conciencia, y a través de este conocimiento superior de los sacerdotes a la vez ayudar al pueblo llano a entender de qué se trataba la experiencia mística. Todo lo que los sistemas que tenemos en la actualidad tienen la misma estructura. Por eso hablo de democratizar la experiencia mística. Hay un grupo, una casta que tiene los medios para dedicarse a procesos, ya sea de meditación, devocionales, lo que sea, y hay una gran base de la pirámide que mantiene a esta casta, que les permite realizar el esfuerzo de no estar en el mundo cotidiano al 100%, y básicamente los de la base de la pirámide se benefician de que los de la casta espiritual aprendan o lleguen a niveles superiores de conciencia, porque de alguna manera la información superior va a llegar a ellos
a través de los que van despertando. El tema es que los sistemas ideológicos de la edad de bronce actualmente están corrompidos, porque la información, a medida que a un sistema ideológico le sumas información que proviene de otros sistemas ideológicos, se genera una suerte de conflicto entre sistemas. Hay una pregunta. Nos pregunta Rodrigo, ¿con qué facilidad se podría democratizar la información que permitiría que la gente en su totalidad pudiese aumentar su grado de conciencia después de una sociedad mejor? Bueno, ese es el llamado que estamos haciendo ahora. Estamos en un llamado de partida a que lean este material, porque este marco teórico yo creo que es la llave. Les estoy presentando la llave de la Matrix. Este es un momento histórico, aunque usted no lo crea o no lo entienda. Desde este marco teórico usted puede reinterpretar lo que ve, lo que percibe, y además desde este marco teórico y a través de la ayuda de un grupo de personas grande, necesitamos ayuda, generar ejercicios, tecnología y elementos que permitan que cualquier persona pueda acceder a niveles superiores de conciencia a través de prácticas que sean simples, fáciles de hacer. Porque este periodo de la historia humana permitiría esa expansión de la conciencia? Porque ahora contamos con la tecnología suficiente como para transmitir información, grandes cantidades de información, sin necesidad de que haya un desplazamiento físico de personas, 1. 2, podemos ayudarnos unos a otros, de nuevo, sin la necesidad de que haya presencia física. Podemos hacer prácticas de atención, que es una de las cosas que propongo, entrenamiento de la atención, usando solamente como soporte redes sociales. Podemos hacer entrenamiento de la atención usando dispositivos y programitas que se pueden cargar en el celular. Podemos hacer entrenamiento de la atención con dispositivos muy simples de fabricar. Bueno, de todo esto vamos a hablar más adelante, que eso es como el paso 2. Ahora es la presentación de esta idea y luego cómo los vamos haciendo realidad la ejecución de los experimentos y cómo vamos haciendo realidad esta propuesta de revolución espiritual, esta propuesta de expansión de la conciencia. Imagínense, al final la llamita que va a expandir la conciencia humana se va a prender en Chile. Qué interesante sería, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es una conciencia expandida? Ese es un tema interesante. Y aquí voy a parecer vendedor de autos, porque son puras ventajas, ¿no? Cuando una persona se expande su conciencia, se vuelve empática, porque tiene una mayor comprensión de los procesos internos en relación al exterior. Puede percibir los procesos internos de las personas que observa. Sabrá a un nivel casi instintivo cuánto validan sus ideas quienes le rodean. Podrá leer con facilidad las expresiones y microexpresiones del cuerpo de un interlocutor. También percibirá con mayor facilidad cuando alguien le miente o no le es honesto. Evitará el peligro, porque aprenderá a percibir los grados de violencia en el exterior, desde cosas muy pequeñas, muy simples. Es como alguien que tiene mucha información de una calle, el barrio donde vive, y de pronto percibe que hay algo extraño, cualquier elemento. Esa persona no debería estar parada ahí.
eso no debería estar puesto ahí. Y de pronto se dice, aquí hay algo raro, me voy. Esa misma percepción de la realidad que usted tiene de un ambiente conocido se puede dar en cualquier ambiente cuando usted tiene una conciencia expandida, porque todo tiene su sentido, aunque en estos momentos en nuestro nivel de conciencia no lo entendamos, pero puede percibir el grado de vivencia y de bienestar que hay en el entorno, y desde ahí, bueno, evitar el peligro. Será afortunada, porque sabrá qué tipo de información necesita para lograr experiencias auditivas. Buscará arte de calidad, se informará intelectualmente para aprender en esencia. No será una parte de una masa que es llevada por discursos que no comprende hacia realidades, o sea, futuros que no desea. Eso es importante. En general, somos como una masa manipulada. Lo interesante es que eso es algo que se ve mucho, porque actualmente hay toda una negación de la autoridad, o una percepción de que todo es complot y todo es conspiración por parte de la gente con autoridad. Y yo le digo que la verdad puede que haya cierto nivel de conspiración, pero la gente con la autoridad tiene tan baja conciencia, está tan en la conciencia tribal como el resto de nosotros, solamente que tienen poder. Es la hora de llevar el juego más allá. En realidad es patear el tablero y hacer que los ciudadanos conscientes tomen el control. Están siempre como que una persona despierta puede influir en 100 personas que están dormidas, porque cuando uno habla una realidad, la persona que la escucha siente que eso tiene sentido. Eso es algo muy interesante con la información esencial. Porque cuando tú hablas la realidad, la persona que te escucha dice, ay, pero tiene sentido eso que está diciendo. Es porque está entregando mucha información esencial. La información esencial es la que está en contacto con la esencia, la que está en contacto con la realidad. Bueno. Perdón. Me entusiasmo con esto. Me avisan que viene otra tanda de comercial, la última. Así que ya nos vemos. Radio Hoy, la información es ahora. Estudio Jurídico Global News abarca las más diversas áreas del derecho, especialista en derecho de familia, civil y laboral. ¿Las deudas te agobian? Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos el mail contacto@global-news.cl o visita www.global-news.cl y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. El equipo polideportivo de la Hoy lleva a sus hogares Hoy Deportes al aire, con todo el acontecer nacional e internacional. Todas las disciplinas están presentes en el noticiero polideportivo de la Hoy. Hoy Deportes, la pasión que desborda tus sentidos. Lunes y viernes de 12:30 a 13:30 horas. No te lo pierdas. Personaliza tus ideas con Estampados MG, una excelente alternativa de estampado de poleras, tazones, cojines, delantales, entre otros, especializados en personalizar souvenir para los fanáticos del fútbol. Encuéntranos en Facebook y síguenos en Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile, la mejor opción de precio y calidad. Estampados MG. Cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa de una manera segura, fácil y gratuita. En Cuivo.cl puedes encontrar autos, casas, ofertas de trabajo, artículos para el hogar y mucho más. Nuestro servicio está dirigido a toda la población, pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente.
Cuivo.cl, donde buscar y ofrecer es más fácil. ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? Con Defensa Trabajador de Global News puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto@globalnews.cl y para mayor información visita www.global-news.cl. Con Defensa Trabajador de Global News nos pagas cuando ganemos tu caso. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl y visítanos en nuestras redes sociales. En Twitter, @radiohoycl. En Facebook, radiohoy.cl. Radio Hoy. La información es ahora. Radio Hoy. La información es ahora. Ya pues, estamos de vuelta. Y como esta es la última sección del programa, tendríamos que tirar toda la carne al asador. Hay algunos, volviendo a un resumen muy cortito para las personas que estén sintonizando recién. Este es un programa dedicado a la metafísica desde el punto de vista fenomenológico. Podemos hablar de mitos, leyendas, lo inexplicado, lo paranormal, lo desconocido en general, pero desde una visión que es diferente a la que en general usted está habituado a ver en otros programas. Porque en general, en otro programa usted va a ver a una persona que está casada con un sistema de creencias, sea cual sea, y desde ese sistema de creencias le explica a usted por qué pasan los fenómenos extraordinarios. Yo lo que hago, a diferencia de esto, es ofrecer un marco teórico, desde una teoría de la conciencia, para que desde este marco teórico podamos explorar esta realidad extraordinaria, podemos explorar este fenómeno. Es importante esto porque, bueno, de eso trata todo esto, que hay que distinguir entre la realidad y el mapa de la realidad que nos ha dibujado un sistema ideológico. El mapa de la realidad es una serie de instrucciones, afirmaciones, descripciones que nos proporciona un sistema de creencias y que podemos asumir como una realidad objetiva. El problema de transitar el mapa o de usar mapas de interpretaciones ideológicas es que de pronto solamente vemos el mapa, ya no vemos la realidad. Si yo una vez volvemos a los pitufos, imagínense que usted pertenece a la religión pitufera, practican la pitufomancia, y todo es explicado a través de los pitufos. Y esto es solamente una explicación que dio alguien porque le pareció que los pitufos explicaban bien ese fenómeno. Pero claro, los pitufos eran solamente una abstracción, eran solamente una forma de hacer llegar a usted una información, una forma de interpretar la realidad, es solamente una metáfora. Pero después de 20 años de muerto el creador de la pitufería, o de la pitufomancia, sus seguidores creen que el mundo está lleno de pitufos. Ya no son capaces de entender que eso era una metáfora, un mapa de la realidad. Bueno, esa es la triste condición de muchas personas, o bueno, prácticamente de la mayoría. Todos nosotros nos hemos visto en esa realidad de creer que el mapa es el territorio. El mapa es solamente una explicación del territorio y puede ser muy útil a la hora de explorar fenómenos extraordinarios, muy útil a la hora de explorar fenómenos internos, pero no se confunda, el mapa no es el territorio. Usted puede tener una comprensión o puede tener
un montón de información intelectual sobre los procesos de la conciencia y jamás haber experimentado un momento de unidad interna. Pero creer, sin embargo, que es un experto en los fenómenos de la conciencia. Es como ser alguien que desea ser marinero y ha juntado decenas y decenas de cartas navales, de mapas, y ha llegado a la vejez sin levar anclas, sin salir de puerto. Es como creerse un gran navegante sin nunca haber conocido lo que eran los mares, sin nunca haber explorado el exterior. Solamente se puede ser navegante navegando, y los mapas que describen la realidad o tratan de explicarla son solamente herramientas. Ahora bien, ¿de qué se trata todo esto? Volviendo a lo que decía al principio. Esta es una invitación abierta a desarrollar una serie de experimentos y experiencias basadas en la teoría de la conciencia, un libro que escribí y que está a la disposición de todo el mundo a través de internet. Puede acceder a él a través del Facebook, Teoría de la Conciencia, Facebook de Teoría de la Conciencia creo que. Y claro, aquí desde este lugar vamos a dar los links eventualmente, un tal listo ahora, para que conversemos, para que hagamos posible realizar estas experiencias colectivas que puedan demostrar la realidad de esta teoría, que puedan confirmarla. Necesitamos llegar a hacer varios experimentos para poder aplicar eventualmente el criterio de doble y triple ciego, para que tengan validez para las mentes más racionales, para que tengan... No creo que sean totalmente aceptadas en el mundo científico hasta 3 generaciones más, pero ese es otro tema. El tema es que tengan validez para las mentes racionales. Si aplicamos doble y triple ciego, ya un detractor no podría decir esto es pura palabrería. Lo que me gustaría ver en el futuro es que efectivamente se democratizó la experiencia mística, y desde la experiencia mística hay una serie de preguntas o una serie de debates que se generan que ya no se generarían, porque sería evidente que hay una conciencia, una moral superior. Ya no habría dicotomía ni habría discrepancia sobre el tema de la regla de oro, por ejemplo. No habría discrepancia sobre cómo se debiera distribuir la riqueza. No habría discrepancia de cuáles son los valores esenciales que debiera mantener o manejar una sociedad. Porque se podría demostrar que existe efectivamente una conciencia superior en la que todos somos uno y a la que todos tenemos acceso. No sé si el oyente tiene conciencia del peso de lo que estoy diciendo, pero espero que eventualmente haya gente que entienda a qué estoy invitando en estos momentos. ¿Qué es esta invitación? ¿A qué estoy invitando a participar? Estoy hablando básicamente de despertar la chispa o de prender la chispa que despierta la humanidad, de salir de la Matrix. Son palabras mayores, son una cosa tremenda. Es algo que en realidad escapa a lo que debiera alguien de mis características geosociopolíticas estar ofreciendo o estar diciendo. Pero y sin embargo, tengo la templanza de proponerlo desde mi trabajo. Así que aquí está. Es un texto muy... Mire, no voy a decir que es fácil de leer porque es un poquito denso si no ha leído este tema antes, pero son apenas 29 páginas, 30. Y nada, yo no sé cómo estamos de tiempo para seguir, para tocar otro tema. ¿Sí? Ya.
Mire, hay una cosa que ocurre con la falta de comprensión de cómo funciona la conciencia, que la gente tiende cuando pretende ser buena o pretende ser espiritual, se comportan de determinada manera, que es como debieran ellos o creen ellos que debiera comportarse alguien espiritual. Es lo mismo que el pick-up artist. No sé si han escuchado hablar del artista del ligue. Se trata de hombres que dan curso a otros hombres sobre el arte de seducir mujeres, y todo esto tiende a o se traduce simplemente en que te voy a enseñar a comportarte como una persona segura de ti misma, triunfador, y que tiene características de alfa. Entonces yo me pregunto, ¿por qué fingir todo eso? Entonces salen estos estudiantes del Pick-up Artist y resulta que están fingiendo ser triunfadores, están fingiendo ser seguros de sí mismos, están fingiendo ser cancheros. Y en el mundo del espiritual pasa una cosa muy parecida. Hay gente que cree que debe hablar despacito, que debe ser moderado, que debe ser que debe aguantar, que debe soportar la tensión, una cultura del sufrimiento y a la autoflagelación que no tiene nada de espiritual. Es sencillamente vestirse un sayo, ponerse, interpretar la realidad desde un mapa y vivir el mapa de la realidad. Una persona espiritual va a ser exactamente como es. Ojo, va a ser exactamente como es. En otras palabras, va a descubrir quién es. El ponerse una máscara de espiritualidad es lo mismo que no conocerse. Es estar usando una máscara. El ponerse una máscara de seguridad en sí mismo, cuando en realidad está lleno de temblores, está lleno de temores, es no conocerse. El fin último de todo esto es conocernos y ser, que es la conciencia. Es el ser en el momento en que está existiendo. Es el ser en el proceso de existir. Creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Quedo muy atento a vuestros comentarios, muy atento a vuestras preguntas y buenas noches. Se cierra la sesión. Dejamos los libros y los estudios de lado. Volvemos al plano espiritual y terrenal y nos vamos a nuestro hogar. Los dejamos invitados para una nueva sesión de Magia y Realidad de Radio Hoy. La hora exacta en Radio Hoy. Son las 8.